Inglés, ¿quieres explicar un poco la situación para las personas que están viendo este podcast? Pues El desorden gigante. en una frase, nos vamos, ¿no? Nos vamos de esta casa y ahora estamos limpiando la casa, organizando nuestras cajas. Las cajas son como los cubos donde ponemos las cosas para moverlas, mudarnos a la casa nueva. Estamos en plena mudanza, en mitad de una mudanza, cambiando de casas. Ahora estamos de alquiler. No somos los propietarios de esta casa. Nos mudamos a casa de mi madre y con mi hermana unos meses. Y luego nos mudaremos otra vez al piso, al apartamento que hemos comprado y estamos reformando. Sí. Así que teníamos que grabar. Todo está un poco desorganizado, pero hemos dicho, pues no pasa nada. Pues es importante que grabemos hoy porque es la última oportunidad, la última grabación, el último episodio de esta casa. Sí. De hecho. Y el último episodio del año 2025. También, sí. Bueno, antes de continuar, tenemos que recordar que es que me ha salido un acento extraño. No sé por qué. Iba a decir, tenemos que recordar, andaluz, sí. Tenemos que recordar que tienes todos los recursos gratuitos que te ayudan a entender mejor el podcast, como las transcripciones, la traducción, el ejercicio de comprensión, las flashcards. Todo eso lo tienes en la web SpanishLanguageCoach.com. También he preparado un pequeño regalo que es probable que hayas recibido por correo electrónico. Si no lo has recibido, solo tienes que ir a SpanishLanguageCoach.com /regalo, ¿vale? Y ahí es un regalo sorpresa de Navidad para las personas que escuchan el podcast o los podcasts. Y luego, por último, ¿quieres... ¿No quieres decirlo tú? No. Okay. Por último, ahora mismo, bueno, los cursos ya sabes que abren las inscripciones en enero, el 5 de enero, así que puedes dejar tu email en la lista de espera, pero hay un curso que es nuevo, que se llama Español Intuitivo y que ahora mismo te puedes inscribir hasta el 25 de diciembre. Te puedes inscribir para ti. Es un curso de Complete Beginners, ¿vale? Entonces, en tu caso, si necesitas reforzar o revisar lo más básico del español, puede ser bueno. Sí, pero si entiendes mucho mejor de lo que hablas, por ejemplo. Pero también hemos pensado, y por eso ahora mismo te puedes inscribir o inscribir a otra persona, porque durante todos estos años mucha gente me decía, me gustaría hacer un regalo a mi marido, a mi mujer, a mi hijo. Así que está pensado también para ser un regalo de Navidad. Si no sabes qué regalar, pues regala español con nosotros. Ese curso lo estamos grabando el inglés Oliver y yo. Es un curso con explicaciones en inglés, pero enseñamos español. Y nada más. Inglés, ¿cuál es tu balance del año 2025? Pues no puedo pensar demasiado en ello porque me siento muy poco cómodo ahora mismo. No solo por esto, por la mesa, es como la casa es incluso peor que la mesa, pero también porque suena como si alguien al lado suena como están haciendo reformas también. Sí, están renovando o reparando algo en el piso justo de al lado. Pero es la vida. Es la vida. Es la vida. Pues iba a decir eso, es la vida. Y no sé si eso significa que nuestra vida es bastante caótica. No, es la vida de todo el mundo. Pues me siento un poco así ahora mismo. Me siento muy incómodo, muy esperando que algo pase. Y no sé, supongo que es parcialmente el fin del año
que para mí es uno de mis momentos favoritos, preferidos del año. No digo Navidad, sino el fin del año. ¿Por qué? Pues porque mi madre, siendo escocesa, siempre ha dicho que el fin de año es más importante para ella que la Navidad. Ujú. Y con Hogmanay y todo eso. Y también porque creo que significa mucho, es una división que nosotros hemos elegido, pero a la vez me parece un momento muy importante de, como has dicho, de hacer la balanza, Hacer el balance. el balance, Sí. de decidir si el año ha sido bueno o malo o una mezcla como casi cada año, ¿no? Y no sé, es un momento que me gusta, pero porque estamos en un estado ahora mismo de confusión, no sé, me pareció un poco frenético también. Ujú. Bueno, claro, una mudanza siempre es un poco estresante. Ujú. Reformar o renovar un piso que estamos haciendo también. Ujú. Pero bueno, ha sido un año, es verdad, con altibajos, ¿no? Altibajos. Muchísimos momentos de frustración, Sí. ¿no? Uno de los años más frustrantes que he tenido en mi vida, diría, ¿no? Pero ha sido frustrante porque ha habido muchos momentos de cosas nuevas, cosas emocionantes, y ese cambio puede provocar también problemas, Ujú. ¿no? Sí, e imagino que tu imagen idealizada de España Sí. y de las personas en España viviendo aquí, pues... ¿Es Dolly Parton? Sí, pero ¿crees que es un problema de copyright? No, está bien. Dolly está buscando ahora. ¿Qué? ¿Qué ha sido? Quítale el audio. Dolly, un beso, feliz Navidad. Em, Le queremos mucho a Dolly en este Sí. podcast. Te decía que quizás has encontrado o has entendido mejor lo que significa España y la gente que vive en España, ¿no? Ahora tienes una imagen más global y más real. No sé si mi percepción ha cambiado porque ahora conozco mejor España o conozco mejor Valencia. Ujú. No, porque no todos los españoles son como los valencianos. Y eso entiendo un poco mejor ahora. Claramente lo sabía, pero creo que conozco muy bien Valencia. Pero no puedo decir que conozca bien el País Vasco o Andalucía, Ujú. ¿sabes? ¿Y qué has aprendido este año 2025? Una lección. Es como tienes que darme un aviso antes de grabar el episodio. Vale, respondo yo Ya. a mi pregunta. Muy bien. Eh, Es por esto que tienes 6 podcasts. exacto. Yo he aprendido que tienes que confiar en la gente, en la gente que es profesional, pero que al mismo tiempo, si tú delegas un trabajo a alguien, necesitas controlarlo mejor. Oh. Es decir, no puedes decir, ok, estoy hablando de profesionales con los que trabajé en Reino Unido, que ahora me he dado cuenta de que han hecho mal su trabajo y por eso estoy en una situación más vulnerable de lo que necesitaría estar. Sí. Entonces, al final necesitas, con cualquier cosa importante en la vida, con la compra de una casa, con gestionar tus finanzas, una empresa, controlar mejor lo que está pasando y no pensar que todo el mundo hace las cosas bien. Sí, ok. Sí, puedo entender eso. Así que en 2026 ese va a ser mi cometido. Pues supongo que entiendo eso y es como tienes razón para todo el mundo, ¿no? No solo tú. Pero para mí diría que probablemente la lección
de este año para mí ha sido una que es algo que aprendes con la vida, que mi madre siempre me decía que era una persona que se preocupaba mucho cuando era pequeña, cuando era joven. Y cuando ¿Ella o tú? ella, Ah. hasta que, bueno, incluso cuando tenía como 25, 35 años, y que con la edad ha empezado a preocuparse menos, cada vez menos. Todavía se preocupa, pero menos. Y creo que voy también por ese camino. Ahora las cosas que me importaban al principio de este año me importan menos. Me siento menos estresado. Y entiendo que yo siempre voy a ser una persona que se preocupa demasiado. Me preocupo demasiado de las opiniones de los demás, por ejemplo, pero me importa menos y me siento menos estresado por cosas tontas, por cosas estúpidas, por cosas que no importan. Y eso, supongo, ha sido para mí la lección de este año. Buena lección. Sí, pero supongo una lección que nunca termina. Sí. Hasta que mueras. Eso es la vida. Sí, muy profundo, como siempre, en este podcast. Es un podcast de final de año, De reflexivo. La filosofía. Claro. Estudiante, cuéntanos tú cuál ha sido tu aprendizaje del 2025. Si has aprendido algo. O si has aprendido algo con nosotros también. Sí, pues eso también, porque al principio del año mi francés no era tan bueno como ahora y no hablaba ni una palabra de árabe. Y ahora hablo 5 palabras. Mentira, hablas más de eso. Sí, es como voy aprendiendo mucho, sí. El otro día, ¿qué me dijiste en árabe? Me dijiste algo como: yo soy una mujer con principios. No. Lo puedo buscar. Era una frase muy larga y muy extraña. Sí, creo que... No me acuerdo ahora, pero era algo de una vida imaginada de alguien enamorado, sí, eso era. ¿Sabes que cuando he pensado en todo este desorden en la mesa, porque yo he pensado, bueno, quizás no grabamos hasta que limpiemos todo o cuando estemos en casa de mi madre, pero luego he pensado que esta semana, que también tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Y te dije, quizás deberíamos cancelar nuestra clase de francés con la profesora porque tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Y tú dijiste, no, porque aunque haya muchas cosas que hacer, siempre va a haber cosas que hacer, entonces es mejor ser consistente y tener esa rutina intocable, excepto en casos de extrema necesidad, ¿no? Y esto es un ejemplo también, pues porque a veces hay que hacer las cosas aunque no todas las circunstancias sean perfectas para hacerlas. Eso también es una buena lección. Creo que en mi experiencia, cuando estás muy ocupado, la tarea que tienes, el trabajo que tienes, siempre llena el espacio que le des. Así que si no hiciésemos esa clase de francés árabe, porque hacemos 1 hora de francés y luego yo hago 1 hora de árabe, si no hiciésemos eso, el problema sería, es como en realidad no haríamos más de la mudanza en estos días por la falta de esa clase. Así que mejor sacar el beneficio y terminar el trabajo de la mudanza. Cierto. Inglés, ¿quieres decir unas palabras para terminar el último episodio de Spanish for False Beginners? Sí, de hecho sí. De 2025. Sí, porque no tengo nada planeado y deberíamos haber buscado un comentario bonito de los comentarios en Spotify y en YouTube. Pero de verdad, quiero decirles a las personas que nos escuchan, muchas gracias por escuchar y gracias por todos sus comentarios muy bonitos, porque de verdad me afectan mucho y estoy muy agradecido
por cómo ha crecido este año el podcast, porque fue hace menos de un año que comencé a usar mi cara. Y ha sido una experiencia muy guay, porque no quería hacer eso durante mucho tiempo y ha sido una experiencia muy, muy positiva para mí. Y aunque haya habido también comentarios más negativos, casi todo el mundo ha sido súper simpático. Es difícil grabar un podcast en otro idioma, especialmente si eres, como he dicho, el tipo de persona que se preocupa demasiado por lo que dicen las otras personas. Es que gracias a todo el mundo que nos escucha. De verdad, lo aprecio mucho. Pues sí, gracias a ti, inglés, por dar la cara, por enseñar tu cara, por ser tú, por ser honesto y por hacer también tu trabajo, porque en los comentarios de este podcast en concreto hay un comentario que se repite mucho, que es que mucha gente cuando escucha el podcast, que es un podcast para aprender español y hay muchos, además cuando acaban el episodio lo acaban con una sensación un poco de alegría o de entusiasmo y yo sé que eso pasa porque yo también escucho podcasts de otras personas que me dejan con esa sensación. Así que para mí, además de enseñar español, también es un buen resultado que la gente diga eso. Así que, estudiante, muchísimas gracias por continuar escuchándonos este año 2025 y te esperamos en 2026 con más y mejor, ¿no? Un abrazo muy grande. Feliz Navidad. Sí. Happy Hogmanay para los escoceses. Porque hay escoceses que escuchan y dicen, hablad de Escocia. Happy Hogmanay y feliz año nuevo. Sí. Hasta 2026. Chao. Gracias. Chao.